Estamos dando los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Y estamos en el 7º mandamiento. No cometerás adulterio. Esta es la segunda parte. Este mandamiento se encuentra en el 3er lugar, en el orden de las relaciones humanas, nuestros deberes para con los hombres. Diferenciamos la vez pasada el adulterio y la fornicación. Hablamos de la distorsión y corrupción en el plan divino que el pecado ha provocado. Y consideramos a quién solo protege este mandamiento y a quienes excluye Dios con esta prohibición y con las demandas que Él requiere y espera. Planteamos la pregunta: ¿por qué es tan importante para Dios el adulterio? Y para poder responder, fuimos al principio, al comienzo de la creación. En Génesis 1, 26, 27, vimos el diseño de Dios. Dijo Dios: entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Es en el principio de la creación que vemos al hombre que fue creado para ser la imagen visible del Dios invisible. El mandamiento de Dios para Adán era fructificarse, llenar la tierra y sojuzgar aquello que Dios había puesto en sus manos. Y para que Adán pueda llevar a cabo esta labor, Dios creó a Eva, una compañera. Con esta ocasión de la creación de Eva, Dios observa que no es bueno que el hombre esté solo. Y la mujer fue hecha para complementar al hombre. Por tanto, el llamado de Dios para ambos es: dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Esto de la una sola carne lo explicamos también. Es la unión total de dos personas, físicamente, emocional, intelectual y espiritualmente. El matrimonio es una relación exclusiva entre un hombre y una mujer. Y vemos estampado el sello de Dios con la declaración: y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Por lo tanto, el mandato de Dios en contra del adulterio está asentado en el contexto del matrimonio heterosexual, no entre dos hombres o dos mujeres. Y no somos xenófobos, no, pero es que está asentado en el contexto del matrimonio heterosexual. Excluye cualquier otra relación que no esté compuesta por dos personas de diferente sexo. Por tanto, procurar romper esta unión tan exclusiva y especial que es el matrimonio, ya sea el propio o destruir el ajeno, de separar a un marido o alejar el afecto de la mujer de su cónyuge, es pecado de adulterio. El matrimonio existe para mostrar la gloria de Dios. Por lo tanto, no se muestra la gloria de Cristo cuando alguno de los cónyuges es infiel a su matrimonio. Nos metemos ya en el tema. Este es un sermón difícil. Y lo es no tanto porque me haya sido complicado el poder bosquejarlo y desarrollarlo, sino por el tema a tratar. Porque es necesario tratarlo en la profundidad donde podamos llegar a ello. Estamos hablando del adulterio. Es un tema complicado. Y les considero, hermanos, que son personas que han llegado a cierta madurez espiritual. Y cuando me refiero a cierta clase de madurez espiritual, me refiero a conocerse a ustedes mismos. El matrimonio hoy en día es objeto de burla. El adulterio se considera como normal y correcto, hasta saludable. Es la forma de pensar de nuestra época. Nos bombardean con la idea de que el adulterio es romántico, que la infidelidad es emocionante, pero recuerden que el pecado siempre se presenta de una forma atractiva. Hoy en día se fomenta el cambio y el crecimiento personal como metas de las cuales enorgullecerse.
Así que todo lo que impida tal cambio y tal crecimiento personal es un estorbo y ha de ser quitado. Abrazando esta forma de pensamiento del mundo, entonces el abandonar el matrimonio, si ya no es satisfactorio para uno, puede ser la cosa más provechosa que uno puede hacer. Puede incluso ser un triunfo personal, aseguran. Pero no hemos de olvidar que el adulterio es ser infiel a tu cónyuge y también lo es divorciarte de él o de ella sin la causa justificada que el mismo Señor Jesucristo presenta en las Escrituras. En Mateo 13:9 dice el Señor: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí se centra en los hombres, pero se aplica tanto a hombres como a mujeres. En nuestra sociedad actual, las conversaciones con las personas, las revistas, las películas presentan al matrimonio como una cosa temporal, que no tenemos por qué preocuparnos, aseguran, porque los valores cambian al igual que cambian nuestras preferencias. Mi pareja ha cambiado, ya no es el que era cuando le conocí. Si ya no es bueno para mí, es que está por encima de los intereses de mi pareja. Porque hoy en día está centrado en uno mismo, en el hombre. El amor se marchó, se extinguió hace tiempo, nos queda la amistad. Y se trata al cónyuge como si fuese un viejo coche que reemplazas por uno nuevo. Y esa es la mentalidad que hay en nuestra sociedad. Si no vale, lo quito. Es un estorbo. Y más hoy con el auge de las relaciones tóxicas, que está tan en auge, estas personas que para ellas todo es tóxico, todo lo que cumplan mis expectativas es tóxico. Habría que mirar a ver si las tóxicas son ellas, esa clase de personas. Y dicen, esa relación ya no me agrada, no me satisface, entonces ¿qué es tóxica esa relación? Y he de desprenderme de dicha relación. Y perder el matrimonio lo presentan como que es algo positivo, no negativo. Es una señal de éxito, no de fracaso. El poder mirar al futuro y remontar tu vida de nuevo. Pero no se dice nada de la sabiduría del Creador, ni de la vida destruida del cónyuge fiel, ni del dolor de los hijos inocentes en el matrimonio. De eso nada se habla, ni se mira, sino de uno. De mí, yo. Eso no importa, porque lo que realmente importa es que yo sea feliz y mis deseos y que mis necesidades como persona sean satisfechas. El Señor Jesucristo amplió la observancia de esta unión tan especial y exclusiva que es el matrimonio, llevándolos al principio de la creación. Y el mandamiento de no disolver tal unión. Vayan a Mateo capítulo 19, versículos del 4 al 6. Mateo 19, versículos 4 al 6, dice el Señor: ¿no habéis leído que el que hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Bueno, pues por un lado está el mundo, como hemos visto. Lo que el mundo piensa del adulterio, de la inmoralidad, cualquier clase de inmoralidad, lo que piensa del matrimonio. Pero por otro lado está nuestra fantasía. Lo que se nos presenta y oímos, ya sea en nuestras relaciones, en las películas, en las revistas o programas de televisión, nos llevan a pensar, quiero que mi experiencia sea así.
Quizás nunca hayamos cometido el acto en sí de usar a otra persona para ser infiel a nuestro cónyuge, y es seguro que nunca lo llevemos a hacerlo, pero podemos estar permitiéndonos mirar fotos de mujeres, me refiero a los hombres, y no me refiero a pornografía, sino simplemente a otras mujeres, porque nos llaman la atención. Y también las hermanas. Puedes estar viendo películas, series y anuncios de publicidad donde se ven hombres fuertes, con cuerpos impresionantes, muy atractivos, hombres que con sus palabras atraen a las mujeres y así ser seducidas a la infidelidad matrimonial sin cometer el acto físico. El desear un hombre o una mujer así. Permitirnos cierta inmoralidad y descansamos porque somos cristianos y no hemos sobrepasado los límites que nosotros nos hemos impuesto. Podemos estar en nuestra mente comparando desfavorablemente a nuestro cónyuge con otra persona. Pero peor aún, podemos llegar a hacer el amor a nuestra pareja pensando en otra persona en nuestra mente. La raíz del pecado puede ser muy profunda. Yo ahí no voy a meterme. No es en sí lo que yo me he propuesto en esta mañana, porque para escarbar, pudiéramos escarbar muchísimo. Pero qué bien nos traería todo eso. Podemos incluso desear que nuestro cónyuge fallezca. ¿Hemos podido pensar en alguna vez? Plantearnos cómo sería nuestra vida si nuestro cónyuge falleciera. ¿Cómo sería empezar una nueva relación con tal o cual persona? Esto es cometer adulterio en nuestros corazones, sin hacer el acto físico en sí. El Señor lo dejó claro, os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Cuando Jesús advirtió esta afirmación, Él era muy consciente de que muchos pecados nunca van más allá de nuestra mente y corazones. Pero cuando entran en la mente y en el corazón, deben ser afrontados inmediatamente. Y vuelvo a decir, aquí se lo dice a los hombres, pero es que abarca todo ser humano, hombres y mujeres. El adulterio o la inmoralidad para aquellos que no están casados no sucede espontáneamente, es algo planeado. Cristo lo advirtió en Mateo 15, versículos 17 al 20, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Porque lo que sale de la boca del corazón sale, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Jesús estaba enseñando a sus discípulos que lo que queremos comienza en nuestro corazón. Viaja del corazón hasta la mente y de ella a la acción. Lo quiero, corazón, lo haré, la mente, lo hago, la acción. Corazón, mente y acción. Esto no es cuestión de diferencia de sexo, esto no es solo de hombres, es tanto hombres como mujeres. Algunos se justifican diciendo, no sé cómo ocurrió, no pude evitarlo. Claro que podían evitarlo. Los perros, los monos y las ratas no pueden, pero las personas lo planean. Es lo que nos está enseñando el Señor. El adulterio siempre es planeado. No sucede simplemente. Se planea en el corazón y en la mente. El rey David planeó todo para conseguir lo que quería. Sabemos lo que pasó. Durante una campaña bélica,
en que los reyes iban a luchar, David se quedó en palacio, mandó a sus generales y a sus ejércitos al frente de la batalla. Una tarde, paseando por la azotea de su palacio, vio una bella mujer bañándose. La miró, pero eso no fue todo. En lugar de marcharse inmediatamente, la observó y la deseó. Y David mandó a un sirviente para que trajera a Betsabé y así satisfacer sus fantasías. Para cubrir su pecado, tomó las medidas necesarias para que el valiente marido Urías muriera en el frente, solo, abandonado. David no solo cometió adulterio, sino que asesinó. Y lo peor de todo es que los enemigos de Jehová blasfemaron contra Dios por este hecho. El corazón, la mente y la acción. Hermanos, ¿cómo guardarnos del adulterio y de toda inmoralidad sexual? Y esta necesidad es tanto para casados como para solteros. Porque tú puedes ser soltero o soltera y codiciar a otra persona que está casada. O sea, que no es solamente de personas casadas. Primeramente hemos de entender que si una persona es verdaderamente cristiana, su corazón ha sido regenerado. Esto significa que ha recibido un corazón nuevo y el Espíritu Santo mora en esa persona. A partir de ahí, ese hombre, esa mujer va a experimentar cambios en su vida. Va a experimentar transformaciones. Ellos van a crecer en conformidad con el Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo, hermanos, nunca estaremos completamente libres del pecado. Miren la primera epístola de Juan, capítulo 1:8. Dice ahí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, la cosa más evidente de que somos cristianos es que no tengamos pecado, es que conocemos nuestro pecado. Eso es lo principal, eso es lo fundamental. Conocemos el pecado en nuestra vida. Decir a alguien que no, pero yo no tengo pecado. Sí, dice la Escritura, si no le haces mentiroso a Dios. Todos tenemos esa corrupción en nuestro interior. Hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo y la palabra. Hemos sido purificados, pero hay una parte en nosotros que no ha sido redimida. Y está en nosotros. Entonces, la cosa más evidente de que verdaderamente somos cristianos es que conocemos el pecado que está en nuestra vida. Y cuando vemos ese pecado, lo confesemos, no lo ocultemos. Muy pocas personas reconocen su pecado, confiesan su pecado y lloran su pecado. Entonces, si ves a una persona haciendo este tipo de cosas, que confiesa su pecado, reconoce su pecado y llora por su pecado, es que es una persona que ha llegado a conocer su pecado. El cristiano no está libre de pecar, pero pecaremos menos. Y cuando peque, el pecado causará dolor en nosotros, en nuestra alma y en nuestro corazón, y nos guiará al arrepentimiento y a la confesión de nuestro pecado. Miren ahora el versículo 9, de ahí de Primera de Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando el creyente peca, el creyente debe confesar ese pecado, alejarse de él y pedir perdón. Pero la confesión, hermanos, no es decir lo siento. La confesión no es prometer a Dios con palabras que no lo vas a hacer más. Eso no es confesión. Confesión significa
a hablar lo mismo que Dios. Se espera que si soy cristiano, estaré estudiando la palabra de Dios. La leeré con asiduidad. Y si he pecado, el Señor me convencerá por su palabra que he pecado, por su Espíritu. O el Señor también puede utilizar a alguien para que venga a hablarme, porque ve que no estoy caminando como debería. Y esa persona, ya sea hombre o mujer, un hermano, una hermana, me hablará de mi pecado y me abrirá las Escrituras. Y sé que es Dios quien me habla porque expondrá las Escrituras. Y las Escrituras me convencerán que he pecado. Y seré guiado a confesar mi pecado. Así que la confesión es hablar lo mismo que Dios habla. No es decir lo siento. La confesión no es ver mi pecado. El arrepentimiento no es ver mi pecado. Puedo ver mi pecado y no arrepentirme. Es estar de acuerdo con Dios respecto a nuestro pecado. Lo que Dios dice de mi pecado. Cualquier pecado, y especialmente el que estamos tratando, el de inmoralidad o de adulterio. Eso es confesión. Luego pedir perdón por mi corrupción que aún está en mí, en mi corazón. Es confesar que en mí hay una parte que es diabólica, carnal, pecaminosa, que hay lascivia en mi corazón, que hay lujuria. No es negarlo, si no, no estaré hablando lo mismo que Dios dice. Entonces, a pesar, hermanos, de que uno es creyente y está siendo transformado, y seguimos siendo transformados y experimentemos cambios, sin embargo, aún tendremos que enfrentarnos con el pecado en nuestras vidas. Es una realidad de todos, de todo cristiano. Cada vez será menos lucha, pero estará ahí y lo debemos enfrentar a través del quebrantamiento y la confesión, reconociendo que lo que Dios dice de nosotros es verdad. Es verdad. Mire, vayamos a otro texto que en Salmo 119, 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La pregunta es, ¿cómo podemos pecar menos? ¿Cómo podemos crecer más y más en conformidad con Cristo? ¿Cómo podemos pecar menos? Una de las cosas esenciales para ello que necesitamos es la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasas meditando, memorizando y estudiando la palabra de Dios? Cuando se hacen estas preguntas, la mayoría de las personas bajan su cabeza y reconocen que no lo suficiente. Y muchos otros reconocen que casi nada o absolutamente nada. Y tú puedes decir, ¿pero cómo si es creyente? ¿Nada? Nada. Nada. Esta es una de las razones fundamentales por las cuales hay cristianos que tienen tan poco poder sobre el pecado. O incluso nosotros. Por eso no tenemos poder, suficiente poder en contra de nuestros deseos pecaminosos y pasiones de nuestra carne.
pasamos muy poco tiempo en la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. En Romanos 12:2 leemos la exhortación del apóstol: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y algunos cristianos leen este versículo y esperan que sea Dios quien lleve a cabo este mandamiento. Pero aquí el énfasis recae en nuestro deber y esfuerzo en transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso el apóstol: no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Fíjense el mundo, al principio, en la introducción, cómo el mundo, lo que piensa del adulterio, de la inmoralidad, del matrimonio. Reconoces que no tienes mucho poder sobre ciertos pecados y debilidades, pero la pregunta que deberías hacerte es: ¿cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas al día leyendo la palabra de Dios, estudiándola, memorizándola, meditándola allí donde estés? Hermanos, no hay ningún truco, no hay ninguna fórmula mágica. Tienes que enfrentarte a las tentaciones, a la inmoralidad sexual, con la envidia, con el pecado del chisme, la venganza, el odio u orgullo. Lee más la palabra de Dios para que obtengas el poder de Dios para vencer estos pecados. Si vamos a descuidar el estudio, la meditación y memorización de las Escrituras, entonces estaremos abriendo la puerta a conformarnos como piensa el mundo, y esto tendrá unas consecuencias desastrosas para nuestra vida espiritual y para los que nos rodean. Fíjese el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora también está el otro lado de la moneda. Dice que él ha atesorado, ha guardado la palabra de Dios para no pecar contra él. La palabra de Dios, de igual manera, no está en nuestro corazón para que podamos decidir no pecar contra Dios en ciertos pecados. Esto es que hagamos guerra a ciertos pecados, pero permitamos otros que son más placenteros o llevan mucho tiempo con nosotros. Nunca la gracia de Dios nos ha sido dada para pecar. Usar la gracia de Dios, sus promesas y su paciencia, y seguir andando conforme a nuestros deseos con una obediencia parcial, procede de un principio corrupto en nuestros corazones. Y John Owen da en el centro cuando trata con el pecado, allí donde nosotros no llegamos o no queremos llegar. Dice así: ¿cuál es la razón por la que te propones mortificar ese pecado? Ese pecado te inquieta y te quita la paz. Llena tu corazón de tristeza, de miedo, y por esa razón no hayas descanso en tu alma. Pero también ha sido flojo y negligente tu conducta en las otras cosas que no han sido de la misma naturaleza que esa concupiscencia con la que eres perturbado. Estos no son menos pecados y malos que aquellos bajo los cuales gimes. Jesucristo sangró por ellos también. ¿Por qué no te opones a ellos también? Si realmente odiaras el pecado como pecado, en todas sus formas perversas, serías tan cuidadoso contra todo aquello que contrista o molesta al Espíritu de Dios, y no solo contra aquel pecado que contrista o molesta a tu propia alma. El tener una conciencia, fin de la cita, el tener una conciencia tranquila porque estamos tratando ciertos pecados y descuidar otros porque no nos perturban tanto,
es igualmente una carga para Dios. No tendremos el poder que necesitamos para mortificar el pecado en nosotros si no odiamos todo pecado en nosotros. No habrá poder. Hay inclinaciones, pecados en nosotros que llevan mucho tiempo con nosotros. Pero si no les hacemos guerra, no tendremos el poder de Dios. Vayamos a la epístola de Santiago para poder demostrar lo que a menudo se pasa por alto. En el capítulo 1, versículo 13. Después de exhortar a la Iglesia de Dios que tengan por sumo gozo el hallarse en diversas pruebas, dice ahí Santiago en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando estamos siendo tentados a hacer algo que va en contra de la naturaleza y la rectitud de Dios, primeramente hemos de darnos cuenta que eso no viene de Dios. No viene de Dios. Y ello no es conforme a la voluntad de Dios, ni es conforme al carácter de Dios. Necesito ver el pecado como lo que claramente es. Un mal que se opone a todo lo que Dios es y se opone a todo lo que Él desea. Eso no es como un pequeño fallo. Es que he tenido un fallo. Eso es hostilidad. El pecado es enemistad contra Dios. Es luchar contra Dios y en contra de los propósitos de Dios en mi vida. Por eso necesito reconocer el pecado por lo que es. No viene de Dios. Y si alguna persona me pide que haga algo y lo considero a la luz de las Escrituras y me doy cuenta que es algo que Dios no le agrada que yo haga, necesito reconocer que esto no es de Dios. Soy hijo de Dios y no debo tener nada que ver con eso. No debe haber tregua con el pecado. No debe haber asociación con la oscuridad. En el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí es como hemos visto antes el ejemplo. Cuando viene una tentación y entra en nuestra mente, eso no es pecado. Se vuelve pecado cuando cedes, cuando te entregas a ello, cuando te dedicas a ello en tu mente. Pero cuando entra primeramente en tu mente, tú dices, no, fuera, eso no es pecar. Tenemos que tener claro que no podemos jugar con el pecado, porque eso nos atrapará. El pecado no es cualquier cosa, no podemos jugar con él. No podemos dejarlo en nuestra mente y tenerlo ahí, estamos pensando. Y quedarte como hipnotizado en tu mente. Es como una cobra que se alza lentamente y se pone a una altura hasta que te ataca. No esperabas y su mordedura es fatal. Lo que nos enseña es que cuando veamos la tentación no juguemos con ella. Cuando entra en nuestra mente no meditemos en ello, no pensemos en ello. Mátalo o huye, aléjate de ahí. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos. Debes darte cuenta y conocer cuán débil eres
y debes conocer cuán fuerte es el diablo y qué fuerte es el pecado en ti y su lujuria. Sigue diciendo el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Otra cosa que necesitamos darnos cuenta del pecado es que es mortal. El pecado es mortal. Dices, bueno, soy cristiano, tengo la gracia de Cristo para mí. Está bien, eres cristiano, pero todavía el pecado sigue siendo mortal. ¿Cuántos hogares cristianos han sido destruidos por el adulterio? ¿Cuántos ministerios no han prevalecido por la inmoralidad sexual? ¿Cuántos hombres han sido poderosamente usados por Dios para hacer grandes cosas y luego caen en pecado? ¿Y esto echa a perder todo lo bueno que habían hecho antes de caer en pecado? El pecado siempre es mortal, tenemos que tenerlo claro. Y debemos temerlo y odiarlo, debemos huir de él. Y el versículo 16 y 17 es fundamental para prevalecer contra la tentación en esta lucha. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué más debemos reconocer? Además de todo lo que estamos viendo. Cuando venga la tentación, no te dejes engañar acerca de la bondad de Dios. Eso es lo primero que hizo el diablo en el Edén. Cuando el diablo estaba tentando a Eva, trató de hacerle creer que Dios no era bueno, que Dios le había prohibido comer de todos los árboles del huerto. Eso no era verdad. Entonces el diablo siempre procurará hacernos pensar que Dios no te va a ayudar. Y por eso debes sucumbir a esa tentación. El diablo te ofrecerá cualquier cosa para que cedas a la infidelidad, ya sea tu cónyuge o cualquier pecado de inmoralidad sexual. Te intentará convencer que por un poco no te va a pasar nada, que nadie se va a enterar, que aunque si cedes Dios te perdonará porque eres cristiano. Así actúa el diablo. Argumentará que llevas mucho tiempo guardándote y solo por esta vez cede porque nada cambiará en tu relación con Dios, ni afectará en tu relación con Él. Pero es mentira, porque sí afecta, porque el pecado es mortal y siempre afecta en nuestra relación con Dios. Y cuando llegue la tentación debes decir con certeza que no vas a ceder porque Dios es bueno y tiene algo mejor para mí. Dios es bueno. Hermanos, todos estamos expuestos a estas tentaciones. Todos, hombres, mujeres, adultos y jóvenes. Cosas dañinas y malvadas para el alma. Y estamos expuestos a ellas en todo momento, ya sea en nuestros trabajos, ya sea en nuestras relaciones personales. Pero es reconociendo la bondad de Dios que cualquier tentación que venga es una falsificación de parte del diablo de lo que es la bondad de Dios. Él dice que eso es bueno. La inmoralidad, el adulterio, el diablo dice, eso es bueno. Pero eso no es bueno. Es como una fruta que se la ve muy apetecible y saludable por fuera, pero está llena de putrefacción por dentro.
Pero todo lo que Dios da es bueno por dentro y por fuera. Hermanos, si queremos tener victoria sobre este pecado, en particular y sobre todo pecado, hemos de pasar tiempo en la palabra de Dios. Pasamos muchas horas al cabo del día con personas que no son creyentes bajo la influencia de un mundo que aborrece a Dios y su palabra. Queramos o no, estamos siendo influenciados por el mundo y si no dedicamos tiempo a la palabra de Dios, una gran cantidad de tiempo, si no dedicamos tiempo a la oración, si no dedicas tiempo a la buena comunión con Cristo y con una buena iglesia, no podremos vencer. No podemos vencer. Necesitas conocer tu pecado, estudiar seriamente la palabra de Dios, obedecer los mandamientos de Dios. Necesitas orar por fuerzas. Necesitas estar en una iglesia bajo la dirección de hermanos que se preocupan por tu alma y que se predique fielmente la palabra de Dios. Y eso es todo lo que necesitamos. Todos lo necesitamos. Hermanos, millones de hombres y mujeres en todo el mundo que se han prometido un amor sincero han roto el pacto unos pocos años después. Ha habido hombres que han predicado poderosa y convincentemente contra el adulterio y, sin embargo, en un momento de deseo lujurioso y a veces con un engaño calculado, han destruido a su familia, a la iglesia y su ministerio. Aún el rey David, el cantor de Jehová, cometió adulterio y por medio del asesinato quiso ocultarlo. No hay ningún remedio humano para el adulterio y la inmoralidad sexual. No se vuelve menos ofensivo a los ojos de Dios porque se prolongue el tiempo, porque se intente ocultar. Tampoco es menos grave porque la sociedad lo apruebe o la Iglesia se muestre más indulgente. A diferencia de la blasfemia, la idolatría y la codicia, tanto el adulterio como el asesinato son actos que una vez cometidos no tienen vuelta atrás. Uno no puede pagar lo suficiente por el daño ocasionado. Ni siquiera el amor puede cubrirlo. Es el quebrantamiento de confianza más grave que se pueda cometer. No es cualquier cosa. Está por encima de cualquier remedio que el hombre quiera ofrecer. ¿No hay remedio entonces? Por supuesto que sí lo hay. Porque cuanto más negro se ponga por causa del pecado, más brilla la gracia de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo. Es en la cruz donde Cristo nos dice, puedo perdonar. No hay remedio humano para el adulterio, pero por medio de su cruz, Cristo puede perdonar cualquier pecado y reconciliarnos con el Padre. Cristo llevó nuestro pecado, todo nuestro pecado, cualquier pecado que sea, en la cruz. En 2 Corintios 5:21 nos dice que Cristo se convirtió en nuestro pecado y a cambio nosotros podemos ser hechos justicia en Él. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo llevó nuestra maldición. El reformador Martín Lutero escribió un comentario sobre este versículo. Miren, con respecto a su propia persona, Cristo es inocente y por tanto no debería haber sido colgado en un madero. Pero debido a que, según la ley de Moisés, todo ladrón y malhechor debía ser colgado, Cristo también debía ser colgado según la ley de Moisés, porque llevaba sobre sí la persona del ladrón y el pecador, pero no de uno, sino de todos los ladrones y pecadores. Porque haciendo un sacrificio por los pecados del mundo entero, ya no es una persona inocente, libre de pecado, ya no es el Hijo de Dios nacido de la Virgen María, sino un pecador que tiene y lleva el pecado de Pablo que blasfemó, persiguió y oprimió a la Iglesia, de Pedro que negó a Cristo, de David que fue un adúltero, un asesino y que provocó que los gentiles blasfemaran en nombre de Cristo. Cristo llevó y sufrió por los pecados de todos los hombres en su propio cuerpo y pudo hacer satisfacción por todos los pecados con su propia sangre. Fin de la cita. Cristo hasta en la cruz
nunca fue menos que el Hijo eterno de Dios, redimiéndonos por medio de su sacrificio por nuestros pecados. Esto es lo que significa, mis hermanos y amigos, la justificación. Tomó nuestro pecado para que podamos ser libres y declarados no culpables. Tomó sobre sí mismo tanto la culpa como el castigo de nuestro pecado. Todo lo que pide es un corazón arrepentido con un reconocimiento incondicional de nuestra fidelidad a Él. ¿Está alguno de entre nosotros muerto? Cristo es la vida. ¿Se siente alguno débil? Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Alguno tiene sentido de la culpa sobre él? Cristo es la justicia completa. Muchas personas son sensibles a su culpa, pero no saben dónde está el remedio. Cristo tiene la actitud para salvar, tiene la capacidad, poder y la ternura para llevar esa obra hasta el final en nosotros. Él tiene la voluntad y la capacidad para preservarnos, hermanos, hasta el final. Usemos los medios de gracia que Cristo ha comprado y ha puesto a nuestro alcance. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.